Hola a todos, soy Seijo, Tío con la Rueda de Internet y hoy vamos a hablar de Hispania otra vez, específicamente vamos a hablar del bestiario. El bestiario es mi bebé, es la parte del proyecto en la que más he trabajado, es la parte del proyecto en la que más solo he trabajado, por supuesto he tenido ayuda, los animales han quedado han venido completamente conceptualizados por parte del equipo de diseño, ha habido un montón de ilustraciones que me han ayudado como a guiar un poco qué aspecto tenían las cosas y mantenerme un poco en mi sitio, ¿no? De no pasarme claro, en fin, con qué chorradas escribía. Eh, y de hecho, los no muertos, la sección de no muertos, ha venido escrita exclusivamente por Alberto Bastida, que los escribió como minions para la clase de nigromante del mago y para algunas invocaciones de Warlock y cosas así. Entonces, no todo, no el 80% del bestiario es mío, pero un muy buen porcentaje del bestiario es mío. Y en este bestiario yo lo cogí con muchas ganas desde el principio, era mi parte favorita del proyecto, es la parte que más divertida me parece de hacer a mí personalmente. Y he querido aplicar un concepto muy sencillo a la hora de diseñar monstruos, que es un poco como hago yo los monstruos para mi mesa, para mis partidas en casa, que son dos ideas. Que voy a ilustrar con dos ejemplos, maybe más, ya veremos. La primera idea es: los monstruos deberían tener historia intrínsecamente a lo que es la naturaleza del monstruo. Debería haber un motivo por el cual el monstruo forma parte de una narrativa épica dentro de la existencia del monstruo. En plan, la esencia del monstruo debería incluir esto. Ejemplos de esto. El Arsentauro. Creo que tenemos imágenes del Arsentauro. Imágenes del Arsentauro. Bien, el Arsentauro está basado en la bicha de Badalote, que es una escultura antigua, íbera, súper chula. Sé yo, creo que nadie sabe, pero sé yo específicamente qué representaba la bicha de Badalote. No, pero nos basamos en ella, ¿vale? Y creamos las bichas de río, o como lo llaman los aqueos, los arsentauros. Los arsentauros son espíritus del río, espíritus mágicos que representan el río en sí mismo, ¿vale? Entonces son criaturas que son capaces de andar sobre el agua, si no se hunden si no quieren, son capaces de controlar las aguas del río y lanzar hechizos relacionados con controlar el agua, tienen una regeneración innata derivada del hecho de que son el río mismo, el río no muere, ¿no? El río continúa manando. Entonces tienen regeneración, son unas criaturas. Es CR5 realmente, o sea, no. Vamos a aclarar una cosa. Esto es una criatura chiquita, realmente, en términos de poder. Porque ríos hay muchos, ¿no? Esto no puede ser una criatura épica, no es el dios de todos los ríos, es el espíritu de un río en concreto. Entonces, ¿qué le pasa al Centauro? ¿Cuál es la cosa? En sí, Ser es un stat block relativamente sencillo. Tiene una coz, tiene unos pocos hechizos y tiene un paro de mandangas. La cuestión es, ¿por qué querrías matar o cazar un Centauro? Porque veréis, cuando hieres a un Centauro, cuando matas a un Centauro, el río se seca. Cuando un Arcentauro es envenenado, sus aguas se corrompen. Cuando un Arcentauro es obligado a salir de su hábitat natural, el río se embrava y sale de su curso y se desvía y arrasa distintas zonas que antes no estaban bajo peligro. Ese es el peligro de tocar los cojones a un Arcentauro. Hay motivos por los cuales alguien podría querer, por motivos egoístas, capturar un Centauro. Probablemente su carne está deliciosa, seamos completamente sinceros. Y por el otro lado, estoy seguro que hay múltiples rituales arcanos y oscuros con los que se podría trabajar esto, pero el drama está intrínsecamente vinculado a la criatura. La existencia de una criatura con puntos de vida, con armadura, con stats, que puede morir, que puede ser matada, vinculada a la salud de un río entero, que está a su vez vinculada a la salud de una región entera. Un río, sobre todo en una época como la que estamos representando, es súper importante para los cultivos, para el agua potable, para todo. Entonces, ¿qué pasa cuando haces que ese río tenga puntos de vida? Cuando haces que este espíritu y la existencia y el bienestar de este espíritu afecte a el mundo fantástico. No solo eso, sino que acompañando al Arsentauro en otra parte del manual, escondido entre las arenas en el delta del río, se encuentra el quiniotero. El quiniotero es una especie como de quimera extraña, como con la cola de un delfín, el cuerpo de un león, y de la melena, en vez de tener una melena de león, tiene unos tentáculos como de medusa. Y lo que hace esta criatura, que es una criatura marina, se oculta entre las arenas del delta de un río y deja que sus tentáculos, perdón, se extiendan por todas las aguas. Y cuando una criatura los pisa,
se queda paralizada. Ese es el momento en el que el quiniotero emerge de entre las arenas con una putísima bestia y te mete una paliza que flipas. Porque cuando te paralizas, te comes crítico. Entonces, es una mala bestia. Es una mala bestia, es un depredador de emboscada. Es bien puñetero encontrarse con uno. Y cualquier grupo de íberos que les guste su río, ¿vale? Van a querer mantener el delta de dicho río libre de quinioteros. Esta sería una misión de nivel medio perfectamente razonable de... Se ha visto el espíritu del río descender hacia el mar, ¿vale? En plan, pues porque el espíritu del río hará lo que salga de los putísimos cojones en su río. ¿Quién vas a pararle? Tú. No lo creo. Porque no, tú quieres que el río siga ahí. Entonces, se ha avistado este espíritu paseando hacia allí. Es indispensable que vayáis al delta y comprobéis que no hay un quiniotero. Porque como haya un quiniotero, es muy posible que la bicha, que el Arsentauro, pa luego. El quiniotero está perfectamente diseñado para doblarle el lomo al Arsentauro sin sudar. A pesar de que son valores de desafío muy, muy similares. Esa es la idea, ¿vale? Son monstruos cuya existencia crea situaciones dramáticas y narrativas para una historia. Por el mero hecho de tener statblocks, por el mero hecho de ser monstruos, de ser criaturas. Otro ejemplo de esto, las abelaiñas, ¿vale? Las abelaiñas son nuestros goblins. Pero a diferencia de ser nuestros goblins, los goblins de Hispania. Pero a diferencia de ser unos goblins que son, ¡ah, soy pequeñito y robo y vuestra gente! Que honestamente es como un conflicto muy, muy raso, muy sencillo, muy... Aporta a quien no se lo ha pasado de puta madre reventando unos cuantos cráneos de goblin. Creo que no tiene mucha chicha, ¿vale? Una vez es como... Es muy básico. Quizá porque lo hemos visto un millón de veces. Sin embargo, las arañas tienen un poquito más. Las arañas son estas criaturas que son como polillas antropomórficas, ¿no? Siguiendo un poco con la lógica de que las... Voy a intentar buscar alguna de las ilustraciones que se hicieron como bocetos tontos de las abelañas. Son estas como polillas antropomórficas y la magia de esto, ¿vale? Es que su historia, su cultura, les dice que ellas están obsesionadas con la luz, pero su cultura les dice que un héroe suyo en el gran pasado, un héroe de su gente, le robó la luz a la luna. La razón por la que la luna no brilla tanto como el sol, para ellas, es que hubo un ladrón del brillo que le robó la luz. Y desde entonces tienen miedo, ellas consideran el sol el marido de la luna, y tienen miedo de que el sol les vea. Porque si el sol les ve, va a verlas y va a reconocerlas y va a querer vengarse de ellas. Entonces, son criaturas que, si bien están obsesionadas con la luz y con el brillo, como las polillas, son nocturnas, tienen mucho, mucho, mucho miedo del sol. Entonces, viven en bosques muy densos, viven en cuevas, viven un poco no sé, instituciones subterráneas, porque prefieren estar en el exterior, pero en fin, ¿sabes? Viven a cubierto y salen de noche. Y lo que hacen es, les encanta las antorchas, les encantan los hechizos de luz. Cualquier cosa que brille y que emita luz es su mierda. Y creo que esto es un elemento muy importante porque las abelañas tienen ventaja cuando atacan a la persona que porta la fuente de luz. Ya sea un mago con su cetro mágico iluminando, ya sea alguien llevando una antorcha o un farol, las abelañas van a tirar sus ataques con ventaja contra la persona que lleve la luz. Entonces, por supuesto, hay una respuesta muy razonable que es: apagamos las luces. Sí, pero las abelañas ven en la oscuridad y la inmensa mayoría de las especies de Hispania no la ven en la oscuridad. Entonces, ahora te están atacando con ventaja porque estás a oscuras. Además, si por lo que sea hay una abelaña, un encuentro con una abelaña en una zona bien iluminada, sus ladrones del brillo, que son sus héroes, es una especie como de mezcla de mago y pícaro, sus ladrones del brillo se conocen fuego férico. Y la magia de esto es, fuego férico no solo les da ventaja porque el hechizo dice que les da ventaja, sino que además permite que el capataz, el ladrón del brillo, dirija sus ataques a través de casteos de luces danzantes y fuego férico. Y son hechizos, normalmente son. Bueno, fuego férico es un buen hechizo, pero luces danzantes normalmente no sería visto como un hechizo ofensivo. Sin embargo, si hay 16 abelañas y de repente el mago este tira un fuego, perdón, unas luces danzantes, un cantrip, y pone una pequeña bolita de luz sobre ti, haciendo que todas las abelañas o muchas de las abelañas prioricen atacarte a ti. Y esto está en el texto de las reglas. Las abelañas priorizan atacar a las criaturas que tienen la luz encima, porque quieren robársela. Y para eso van a matarlas primero.
Usan sobre todo armas arrojadizas o usan jabalinas y dardos, de los que estropean escudos, y son capaces de volar y revolotear, entonces son un poco puñeteras de pillar. Esto es un poco como, es un enjambre que te rodea. Y hay formas de, claro, y como está perfectamente expresado cuál es el motivo de sus ataques, que es quieren robar la luz, hay formas de negociar con ellas, hay formas de engañarlas, de distraerlas, hay una partida de testeo que hicimos, un jugador que lanzó luz sobre una piedra, el Country Blood, sobre una piedra, eh, y la echó a rodar. Entonces las arañas pensaron, cuesta abajo, y las arañas pensaron, oh, ahí va, ¿sabes? Y se tiraron a por la piedra. Entonces evitó un montón de ataques gracias a ese roleo. Gracias a que el diseño del monstruo incluye las cositas tontorronas de world building, como están obsesionadas con robar la luz, como son el espíritu natural del río, lo incluyen en el stat block. Tú no puedes jugar una pelaña sin leer, porque sus reglas representan la historia que queremos contar sobre ella. El último ejemplo, este ya de nivel mucho, mucho más alto, son los gentiles. Los gentiles son gigantes propios de la mitología vasca, eh, son no cristianos. En la mitología vasca son no cristianos, básicamente. Son gentiles. Pero nosotros los hemos hecho un poco distintos porque no hay Cristo, no existe en Hispania. No todavía, al menos. No, el periodo histórico no coincide. Quizá haya una cabra crucificada en algún momento. Pero por ahora no. Los gentiles son seres que rechazan a los dioses, a todos los dioses de Hispania. Son los verdaderos punkis. Rechazan venerar a los espíritus y rechazan a cualquier tipo de rey o caudillo. Se consideran todos iguales entre ellos mismos, y jamás agachan la cabeza donde nadie. Son genuinamente mi gente. Los gentiles tienen un poco esto, tienen una regla que creo que se llama Ni Rey ni Dios, que es... Todos los gentiles son una canción de Punky. Es una canción Punky. Los gentiles tienen una regla que les permite, les da ventaja en las tareas de salvación para evitar que su voluntad sea doblegada. Y también, además, tienen otra regla más, que es que tienen la capacidad de, con una reacción, sumar +2 a tiras de salvación y tiras de ataque y cosas así, porque conocen exactamente el momento de su muerte. Entonces, ellos, desde el momento en el que nacen, saben exactamente cómo van a morir. Y ese pequeño +2 es un poco como para representar que hasta el día en el que les toque morir, las cosas le van a ir muy, muy, muy bien. Pero la regla incluye además, cuando empiezas a fallar, dejas de usar esto. Dejas de usar esto porque puede que les haya llegado a morir. Entonces ya no tiene sentido que se libren por los pelos. Y si lo hacen porque decides hacerlo, es porque no les tocaba morir. Es un poco como esa, no, es un poco hacer las trampas al solitario de la regla intenta representar, intenta dar más facilidad para que no mueran de forma extraña, pero al mismo tiempo si están a punto de morir y esta regla les salva la vida, que sucedería, sería como, ok, no te tocaba morir hoy, o no al menos no de esta manera. ¿Cuál es la magia de los gentiles? Los gentiles no tienen en sí mismo, en su descripción, ningún texto sobre esto, pero en los textos de otras criaturas, específicamente las sorguiñas y las brusas, sí aparecen mencionados los gentiles como forma de, ¿sabes? Como a menudo secuaces y esbirros de las brujas. ¿Cuál es la cosa? Los gentiles están en su statblog diseñados como criaturas sanguinarias, como criaturas que, si bien no aceptan ningún dios ni ningún godillo, viven en pequeñas comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Las brujas siempre, 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 cuando se asocian con un gentil, lo hacen con un gentil. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, a pesar de su resistencia natural a ello, una bruja consigue dominar la voluntad de uno de ellos, consigue hacerle ñiqui ñiqui en la cabeza, el gentil es rechazado por su gente. Es rechazado por su gente y nunca más puede volver con ellos. Incluso aunque no le quede, incluso aunque se consiga librar del influjo de la bruja, ya no le queda a nadie más. Así que muchos de ellos se quedan con las brujas. Esto es, una vez más, las mecánicas intentando contar una historia a través de... perdón. El juego intentando contar una mecánica, una historia a través de las mecánicas. Una cosa de que si leéis los stat blocks y veis, muchas veces va a haber como pequeñas especificaciones. Hay unas criaturas que no pueden comunicarse
verbalmente y por eso son como consideradas las malas de como son seres sanguinarios, en plan, sí que son un poco como nuestros orcos de son objetivamente malos. Los Nakam no son objetivamente malos, tienen una cultura, simplemente su dieta es sangre de mamífero y no pueden comunicarse con palabras, se comunican con feromonas, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? No tienes. La mayoría de la gente no tiene una forma de comunicarse con ellos, no tienen una cultura común, entonces son este como enemigo considerado universalmente malo, pero que realmente no lo es. Yo creo que eso da muchísimo drama en el momento en el que un personaje, ¿sabes? Lea los pensamientos de una cama. La cosa se desmadra. Pasa con los dragos, pasa con la culebre, pasa con... Hay un montón de criaturas en las que hemos hecho cosas como estas. Podría estar dando ejemplos todo el día. No voy a hacerlo, porque lo que tendríais que hacer es echarle un vistazo al manual. Vamos a sacar el Berkami en mayo, a mediados de mayo. Y no hago más hablar de ello, así que realmente vais a estar atentos. Pero estar atentos a ello. Voy a poner un enlace ahí abajo para que descarguéis la demo, ¿vale? La demo es una raza, una especie, un trasfondo, una cultura y una clase eh, que básicamente te permite ver un vistazo a cómo es el material de creación de personajes, para que veas un poco por dónde van los tiros. Bueno, los disparos de jabalina. Y eso es todo. Echarle un vistazo, por favor, me haría muchísima ilusión. Queremos que este proyecto lo petes. Probablemente el proyecto más ambicioso en el que he estado metido hasta ahora. Al menos el que más cerca está de salir. Y esto es todo. La semana que viene hablaremos de otra cosa. No tengo muy claro qué. Echarle un vistazo a la pescadería. Se podcast con mi amigo Sandy. Vamos, 7 episodios y está interesantón. Interesantón. Hablamos de cosas de rol y cosas que nos inspiran a crear rol también. Y eso es todo. Muchas gracias por ver los vídeos hasta el final. Apretar todos los botones. ¿Sabes? No saltéis los anuncios. Así me dan a mí unos céntimos, supongo. No sé, tengo que ver. Los he puesto, honestamente. Sé que. Ahora que estamos tú y yo, aquí al final del vídeo, no queda nadie de los que se van pronto cuando estoy ya despidiéndome. He encendido los anuncios de YouTube. Es un poco feo. Pero al mismo tiempo, si me llevo unas perras de esto, pues mejor que mejor, ¿no? Y nada, eso es todo. Nos veremos la semana que viene.